Un hueso gigante desenterrado en un templo antiguo, millones de años más antiguo que las piedras que hay a su alrededor. Relatos antiguos que aseguran que los cuerpos de los héroes míticos fueron encontrados de verdad y descripciones curiosamente reales de monstruos ancestrales. Los dientes son puntiagudos y apuntan hacia adelante, lo cual es correcto. ¿Es posible que los monstruos legendarios de Grecia estén basados en la realidad? Alguien que haya observado este cráneo podría haber pensado que perteneció a un enorme y grotesco monstruo de un solo ojo. ¿Podemos extraer hechos científicos a partir de los mitos antiguos? ¿Puede haber tanta ciencia como ficción en algunos de los relatos más extraños de la historia? Únete a la investigación y busca la verdad que se esconde tras las fantásticas historias del mundo antiguo. Antiguos cazadores de monstruos. Las muchas islas del mar Egeo, una vez conocidas como tierra de dioses y monstruos. Es aquí donde el mítico cíclope de un solo ojo cazaba carne humana, donde el grifo de garras afiladas defendía su oro y donde Hércules, un héroe 3 veces más grande que los hombres, luchó contra el temible monstruo de Troya. Estas historias, con sus héroes extraordinarios y sus monstruos sobrenaturales, pueden rastrearse hasta la Ilíada y la Odisea de Homero. Relatos épicos que están basados en siglos de tradición oral. Pero, ¿qué fue lo que inspiró en primer lugar estas extrañas historias? Una pista del misterio reside aquí, en la isla de Samos, a unos 120 kilómetros de la península griega y apenas a 1 kilómetro de la frontera con Turquía. Aunque ahora es una solitaria aldea para turistas, Samos fue una vez un potente centro neurálgico del mundo antiguo, un eje del comercio entre el Egeo y el este asiático. Entre estas colinas verdes y onduladas, un pilar solitario sigue en pie para indicarnos dónde hubo una vez un magnífico templo, el más grande del mundo antiguo, erigido en honor a Hera, esposa de Zeus y diosa del matrimonio. Aunque hoy la población es escasa, Samos fue en su momento una de las fuentes de leyendas más ricas del mundo antiguo. No es de extrañar que Esopo, el narrador más famoso de la historia, haya nacido aquí. En muchas historias, Samos aparece representada como un cementerio mítico, un lugar de criaturas fantásticas. Una de las historias más antiguas sobre Samos describe a unas misteriosas criaturas llamadas náyades, como podemos encontrar en los escritos del poeta griego Euforio en torno al año 220 a.C. En tiempos ancestrales, Samos solo estaba habitada por animales de gran tamaño, salvajes y peligrosos. Les bastaba con rugir para sacudir el suelo. Según la leyenda, los alaridos de esas criaturas eran tan fuertes que provocaron derrumbamientos, que las sepultaron, y así fue como murieron todas. Pero la leyenda más famosa de Samos se refiere a Dionisio, el dios del vino, y a las Amazonas, una tribu de enormes mujeres guerreras que luchaban a pie o al galope sobre sus descomunales caballos de guerra. No necesitaban a los hombres más que para matarlos en la batalla o para procrear, después de lo cual se quedaban solo con las niñas. Al enterarse de sus habilidades para la batalla, Dionisio les pidió que se aliasen con él y con los dioses para luchar contra los enemigos de Grecia. Cuando ellas se negaron, el dios enfurecido las persiguió hasta Samos y allí consumó su venganza. Esta historia le era conocida a la investigadora y folclorista Adrienne Mayor, que vino por primera vez a Samos en 1982. Había leído un relato de Plutarco sobre la batalla, un sacerdote del siglo II, que explicaba por qué un sitio concreto de Samos se llamaba Panema, el campo sangriento. Dionisio fue a Samos y se unió a la batalla contra las Amazonas, matando a muchas de ellas. La cantidad de sangre que corrió hizo que aquellos que lo vieron se asombrasen y llamasen al lugar el sangriento Campo Rojo. Los huesos de las víctimas, dijo Plutarco, todavía podían verse en la tierra enrojecida. Pero los investigadores contemporáneos descartaron la historia hace mucho tiempo por no ser más válida que una de las célebres fábulas de Esopo. Aún así, 2000 años después de que Plutarco escribiese esas palabras, Mayor las vio cobrar vida.
Buscando en el polvoriento museo de Samos, encontró lo que la gente del lugar llamaba la Sala de los Huesos. Dentro se hallaba una colección de enormes ejemplares de fósiles desenterrados por los granjeros del lugar, cubiertos todavía de tierra roja. Encontraron dientes enormes y huesos que medían 3 veces lo que un hueso humano. Cuando vi el tamaño de los fémures y de los huesos del muslo, eran casi tan altos como yo. ¿Qué eran estos huesos gigantes? ¿Podían ser los restos de las Amazonas y de sus titánicos corceles, como decía Plutarco? Mayor, quien ha dedicado su vida a aplicar la ciencia a los mitos y leyendas de las culturas del mundo, se había propuesto averiguarlo. Mayor se cuestionaba lo que otros historiadores y científicos contemporáneos pensaban. La mayoría defendía que los antiguos no habrían reconocido los fósiles prehistóricos como restos orgánicos. Una enciclopedia paleontológica publicada en 1997 decía que esos fósiles eran demasiado grandes para ser tenidos en cuenta, y en tal caso a los antiguos no les hubiesen parecido huesos de animales. Pero a Mayor, las descripciones de Plutarco de un gigantesco campo de batalla le parecían demasiado detalladas como para tratarse solo de un producto de la imaginación. Decidió plantearle la pregunta a Nikos Solunias, un paleontólogo griego que llevaba catalogando fósiles en Samos desde 1978. Le hablé a Nikos sobre lo que había escrito Plutarco y él me dijo: yo he estado ahí, conozco ese lugar, sé exactamente dónde está, sé dónde debió estar el campo de batalla. El suelo es de color rojo y está rodeado de huesos blancos asomándose. Solo por casualidad, tras varios incendios en los años 80 y 90, el emplazamiento quedó a la vista. Este área estaba cubierta de bosques de pinos y una maleza muy densa, así que gran parte de los sedimentos estaban ocultos por la vegetación. Pero hubo 2 incendios que quemaron por completo la parte central de la isla, dejando a la vista muchos sedimentos y fósiles y gran parte de la geología que antes no era visible. Lo que quedó a la vista, pensaba Solunias, era el sangriento campo rojo de Plutarco. El suelo de casi toda la isla, estos sedimentos blanquecinos. Este sitio es único debido a la capa de un rojo más intenso que se encuentra debajo. La gente que se fijó en la tierra teñida de rojo le puso al lugar el nombre de Panema, que quiere decir baño de sangre. Para Mayor, esta revelación abrió una caja de Pandora llena de preguntas. ¿Estaba el relato de Plutarco basado no en los mitos, sino en evidencias científicas? ¿Qué habían encontrado los antiguos en Samos? ¿Huesos prehistóricos que inspiraron sus mitos y leyendas? ¿O pruebas de que las historias de gigantes y monstruos de los cuentos de Homero podían ser en realidad verdaderas? Para los antiguos, Samos era un lugar místico, un legendario campo de batalla donde los dioses y las amazonas lucharon y los gigantes primitivos murieron. De niño, el paleontólogo Nikos Solunias visitaba a sus abuelos en Samos todos los veranos y siempre estaba deseoso de explorar el lugar al que su abuela llamaba el antiguo cementerio. Cuando tenía 7 años, vine a este lugar porque tenía mucho interés por los huesos. Y aquí encontré mi primer hueso. Era un fémur de Samotherium, una de las jirafas de cuello corto que vivieron en Samos. A partir de entonces, su fascinación por los huesos aumentó. Solunias estudió paleontología en la Universidad de Colorado y allí aprendió a reconstruir animales y sus entornos a partir de las pistas que se encontraban en los restos fosilizados. En 1973 regresó a Samos como estudiante graduado para terminar lo que había empezado hacía más de 20 años. Elaborar un inventario de todos los tipos de fósiles encontrados en los depósitos de huesos de Samos. Su estudio, publicado 8 años después, interesó a una lectora en concreto, la investigadora y folclorista Adrienne Mayor, y ella tenía una pregunta para Solunias. ¿Cómo habrían interpretado estos depósitos de huesos los antiguos hace 2000 años? A ellos les habría resultado muy sencillo encontrar huesos sin tener que buscar como paleontólogos profesionales, porque hay miles de pequeñas fallas por toda la isla que van creando peldaños naturales, que son en cierto modo como una excavación natural. Los depósitos de huesos de Samos estuvieron una vez llenos de fósiles.
En los 2 últimos siglos se han extraído unos 60.000 ejemplares de un área de 3 kilómetros cuadrados. En 1839, los paleontólogos acudieron a Grecia en masa para extraer grandes cantidades de huesos del Mioceno y el Pleistoceno y llevárselos a sus museos. Este sitio en realidad no contiene muchos fósiles en este momento, así que para estudiar los fósiles de aquí hay que ir a los museos. Los ejemplares están repartidos por todo el mundo. Hay fósiles en Viena, Budapest, París, Londres, Nueva York, en las universidades de Yale y Harvard, en el Smithsonian de Washington DC. Solunias documentó que Samos fue una vez uno de los yacimientos de fósiles más prolíferos del mundo, pudiendo encontrarse en él 72 especies prehistóricas distintas, incluyendo restos de mastodontes, mamuts y rinocerontes lanudos de la era del Mioceno, de hace unos 7 millones de años. Aquí puedes encontrar más especies de mamíferos que en todas las llanuras de África juntas. Algo parece indicar que esto pudo ser una ruta migratoria de animales. Con unos depósitos de fósiles tan ricos literalmente bajo sus pies, ¿no se preguntaron los antiguos por sus orígenes? Los historiadores e investigadores clásicos que habían estudiado los archivos antiguos no encontraron ninguna mención a los huesos fosilizados, pero la intuición de Mayor le decía que tenían que estar ahí. Los antiguos griegos debieron encontrar restos de la era del Pleistoceno en la península griega siempre que hacían pozos o araban sus campos. Para demostrar su teoría, Mayor llevó su investigación a la biblioteca de la Escuela Estadounidense de Estudios Clásicos en Atenas, donde vertió los relatos de los antiguos investigadores, muchos de ellos desconocidos y muy poco examinados. Durante el transcurso de un año, encontró docenas de referencias griegas y romanas a huesos fosilizados. Pero, ¿cómo podían habérseles escapado a generaciones enteras de investigadores? Una razón puede ser que los pensadores y científicos más célebres y conocidos del mundo antiguo, como Aristóteles y Tucídides, no hablaban de los fósiles de los vertebrados. En cambio, fue en los textos de escribas e investigadores menos conocidos, pero igual de eruditos, donde Mayor encontró la mejor evidencia envuelta en referencias a la mitología antigua. Hablaban sobre gigantes, monstruos, héroes. No se referían a ellos como huesos fosilizados prehistóricos. Tampoco se referían a ellos en términos científicos, claro. Una vez que Mayor eliminó las alusiones mitológicas, encontró evidencias objetivas y prácticamente clínicas. Entre las más asombrosas, había un relato olvidado hace tiempo del escritor griego Filóstrato, nunca traducido al inglés. Escrito en el siglo II, el autor contaba que había visto un enorme esqueleto fosilizado que había quedado expuesto por un terremoto en la isla de Lemos, al norte del Egeo. Yo mismo viajé hasta allí para verlo. La espina dorsal yacía hecha pedazos y las costillas habían sido arrancadas de las vértebras. Pero según examinaba los huesos todos a la vez y uno a uno, me pareció de un tamaño descomunal, imposible de describir. Solo el cráneo era mayor que 2 ánforas de Creta. Las ánforas eran jarras de vino y la capacidad de una jarra cretense de vino era de unos 20 o 24 litros, así que la capacidad del cráneo era de unos 40 o 50 litros. Consulté a unos paleontólogos de Londres y me dijeron que esa medida se acercaba a la del cráneo de un mastodonte de las eras del Pleistoceno o el Mioceno. ¿Cómo habrán interpretado los antiguos que nunca antes habían visto un cráneo de elefante un hallazgo así? Lo habrán visto desde el frente, se habrán preguntado dónde iban los 2 ojos y no los habrán visto porque en un cráneo de mastodonte, igual que en el de muchos herbívoros, los ojos van a los lados. Nosotros tenemos una cuenca de ojo redonda y es muy evidente dónde van nuestros ojos, pero los elefantes y la mayoría de los animales tienen una abertura algo más atrás y es muy difícil saber dónde va el ojo. Pero hay una gran abertura delante que resulta ser donde va la nariz, pero también podría verse como la cuenca de un ojo. Lo que verías es un agujero grande en el centro que es en realidad donde va la trompa. Claro que a una persona que viviese hace miles de años no le parecería una cavidad nasal porque no se parece a la de los humanos, así que podrían haber interpretado que el agujero del centro no era una cavidad nasal donde iba la trompa, sino que había un solo ojo enorme en el centro.